¡Hola! ¡Buah, chaval! ¿Pero qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! Pero que se está haciendo de día, tío. Mira cómo se está dibujando el Orión. Mira, mira, mira qué viento. ¡Hola! Después de esto ni supera. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Llegamos a Finlandia. Bueno, acabamos de recoger las maletas. Vamos de compras. Tenemos todo. ¡Vamos, equipo! Ya Vamos de compras. hemos visto nuestra primera aurora. Aquí atrás. Aquí atrás. Ahora la enseñaré. Y es posible que sea la única que veamos en toda la semana. Sí. Bueno, la chaqueta. Y así empezaba el viaje que marcaría nuestras vidas. Un viaje a la caza de auroras boreales en la Laponia finlandesa, aprovechando el reciente pico de actividad solar. Y así pues mañana mejor hacer el plan más fácil de la semana, que era estar más cerca por ahí. Las auroras, tanto boreales como australes, se forman por la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra, quien dirige las partículas del viento solar hacia los polos magnéticos donde las líneas del campo convergen, dotándoles de esa particularidad regional, ya sean las zonas boreales en el hemisferio norte como australes en el hemisferio sur. Esta expedición estuvo compuesta por 6 integrantes. Claudia Pirart, mi pareja y compañera de vida durante los últimos 10 años, alma de sirena y amante de los animales. Marcelo Itarte, argentino, pediatra, compañero de trabajo de Claudia e hincha del Racing de Avellaneda. Ismael García, aficionado a la astrofotografía, también amante de los animales y miembro de la protectora Soscanicat. Ignacio Herrero, también aficionado a la astrofotografía, el artificiero del comando. Lo conocen en todos los controles de los aeropuertos y no le perdonan una. Michelle Daniels, de Nueva York, otra sirena como Claudia. La conocimos en el viaje de Maldivas. Viaja mucho, mucho, mucho. Y Manel, el guía, de Boss, el puto amo, CEO de Wild Encounters y el encargado y responsable de llevarnos a cumplir ese sueño de fotografiar auroras boreales. Juntos pasaríamos una semana inolvidable en Finlandia, aunque nuestro objetivo peligraba de buen inicio, pues las previsiones para toda la semana eran malas, muy malas, con nubes generalizadas y persistentes en todo el país. Por ahora tocaba llenar despensa para la semana y prepararnos para el primer día. Día 1. Nos vamos a Rovaniemi a dar una vuelta y a conocer la ciudad.
Dios, que hay un bote ahí. También es el tema de que la ropa la tiene mal doblada. Pues nada, ya hemos cruzado el círculo polar ártico, que en finlandés se dice Napapiiri, ¿vale? Y en noruego la marca conocida Napapiiri es lo mismo, lo que pasa que en otro idioma. Entonces ya hemos pasado lo que es el círculo polar ártico, que es el paralelo 66, y a partir de aquí ya digamos que entramos en las regiones árticas, ¿vale? Y concretamente cuando vayamos a la aldea de Papá Noel, ahí vamos a ver la línea en el paralelo marcado en el suelo. Esta es la típica foto que todo el mundo hace así, ¿no? Cruzando al Ártico, y ahí os explicaré realmente qué supone, qué consecuencias hay a la hora de estar en estas latitudes en el globo terráqueo, ¿vale? Y sobre todo con el tema de las horas de luz y las estaciones del año, que va todo como mucho más rápido. Luego lo explicaré allí. Y ahora vamos a hacer una caminata corta, ¿vale? Para que nos haga un poquito de hambre antes de ir allí. Y nada, es para cruzar un río y vamos a ver si tenemos algo de suerte y vemos algún animalillo, ¿sí? Esto es un labu, que los labus son como unos tipis abiertos, es como una cabaña que está partida por la mitad, en la cual siempre hay una barbacoa, un fireplace que le llaman, y aquí puedes hacer fuegos primero para entrar en calor cuando estás en rutas de temperaturas bajas, y luego también vais a ver que hay parrilla y tal porque puedes cocinar. Entonces este servicio de barbacoa es gratuito, están repartidos por toda Laponia, en los lagos, en los ríos, en las rutas. En verano también, no solo en invierno, o sea, la gente aquí, un plan muy de aquí es ir a hacer una barbacoa en el bosque. Y la leña se consigue ahí en este almacén que hay aquí, bueno, esta está un poco húmeda, pero seguramente aquí haya más seca, y la proporciona el gobierno de Finlandia de forma gratuita. Entonces tú entras ahí dentro, le pegas ahí, hay un hacha seguramente, le pegas ahí un hachazo, te vas haciendo tus tronquitos, los vas dejando ahí y vas haciendo un fuego. Y lo único que tienes que traer es tu comida. Estamos en el Círculo Polar Ártico y en un rato nos vamos a ver a Papá Noel, y la villa que tiene montada es espectacular, es muy turístico, de las principales atracciones del país, diría yo. Y lo que extraña a todo el mundo es las temperaturas que estamos teniendo esta semana. Cuando debería estar a menos 20 grados o así, estamos teniendo unas temperaturas muy estables de entre 2 grados positivo, 1 negativo, y de allí no se mueve. O sea, durante todo el día hace alrededor de 1 grado aproximadamente, o menos 1. O sea, no estamos llegando ni a menos 10 por la noche. Muy raro todo. Nos hemos levantado hoy nevando. Sigue el tiempo muy tapado, nubes, todo lleno de nubes bajas. Y veremos qué podemos hacer respecto a las auroras. Pero de momento, mirando el mapa del país y la predicción de nubes, está todo nublado durante toda la parte de semana que nos queda aún también. Y todo el país. Hemos hablado con Manel, tenemos el compromiso de si tenemos que ir a Suecia a buscar auroras, si tenemos que desplazarnos a donde sea, vamos a ir para buscar un claro, y esperamos encontrar alguna noche buena. Dan buena previsión en principio para auroras, para el viernes, dentro de unos 3 días, y esperemos que coincida con algún claro que podamos encontrar y poder hacer la sesión de nuestra vida de auroras. Pero bueno, iremos viendo. Seguimos con Papá Noel. El
En la villa de Papá Noel y antes de ir a verlo comimos el mejor salmón que he probado nunca. Y mientras tanto Michelle preparaba su encuentro. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana and a greasy black peel. Bravo. Esta es la famosa línea en la que tú cruzas el paralelo 66 y a partir de aquí ya entras en lo que es la región del Ártico, ¿vale? Entonces, ¿qué supone estar en esta latitud del mapa? Al final todo se basa en las estaciones del año, las horas de luz, ¿vale? Al estar aquí, lo que conlleva es que al menos durante un día el sol en verano no se esconde y al menos durante un día el sol en invierno no sale. Entonces, todas estas consecuencias a mayor altitud, o sea, contra más vayas subiendo, más. Aquí no existe ese fenómeno de 6 meses de noche, 6 meses de día, como la gente se piensa, ni tampoco es el Polo Norte. Que hay gente que me viene diciendo, es que nos vamos al Polo Norte, y yo, pues no tiene nada que ver con el Polo Norte. Pero sí que es verdad que a partir de estas latitudes, pues ya a medida que va subiendo, las diferencias son brutales. Por ejemplo, en Kiruna está un poquito más al norte de Rovaniemi y ya vamos a notar que allí tenemos casi 1 hora menos de luz. Pues esto te va subiendo, por ejemplo en Tromsø, Cabo Norte, Svalbard, sobre todo más Noruega, ¿no? Que engloba más el norte. Allí sí que puede llegar ese fenómeno de que prácticamente en invierno, que es el 21 de diciembre, por ejemplo, el día más corto, el sol ni lo veas. Aquí sí, aquí sabes que es de día porque el cielo hay brillo, es de día, hay luz, pero no ves el sol como figura, ¿sabes? Solo ves el cabezal ahí. Y luego todo esto, pues a medida que van pasando los días, el sol va subiendo más, hasta que llega el fenómeno del sol de medianoche, en el que el sol, cuando llega al horizonte, en vez de esconderse, vuelve a subir otra vez, ¿vale? Esa es la explicación de estar en estas latitudes, y estamos realmente donde comienza el círculo polar ártico. Es por eso también que Rovaniemi es un buen sitio para ver auroras, porque, digamos, las auroras son visibles, es un anillo que entra dentro de este rango, empieza ya a ser visible, con una actividad bastante baja, por lo tanto el círculo polar ártico aquí en Rovaniemi puedes ver auroras. Islandia, por ejemplo, que no sé con qué lo comentaba el otro día, Islandia está por debajo del círculo polar ártico. Hay un trocito solo de unos fiordos del norte de Islandia que creo que llegan a tocar lo que es la línea, pero realmente ese país está por debajo. El tiempo el día de Navidad y aquí el tiempo normal, entonces... Y así terminamos el primer día, sin auroras, pero habiendo vivido una gran jornada.
Hay que recordar que para este viaje contamos con la aportación de material por parte de la marca KF Concept, que nos proporcionó trípodes fotográficos, bolsas impermeables para cámaras y otros accesorios que estábamos deseosos de probar con las auroras. Pero las previsiones meteorológicas parecían no colaborar mucho, o más bien nada. El segundo día realizaríamos una ruta por el Parque Nacional de Ris-Intutturi, donde pararíamos en una cabaña e intentaríamos hacer fuego y cocinar al puro estilo barbacoa. Aplantaron el camino, aplantaron el terreno, los valles, las montañas, la gran... más larga que se puede hacer. Cuando regresamos, el tiempo seguía igual en toda Finlandia, así que descartamos cualquier opción de ir en busca de auroras. Terminábamos el segundo día sin ver por el momento una remota tregua por parte del tiempo. El tercer día lo iniciamos rumbo al norte con una ruta en raquetas de nieve por el Parque Nacional de Illas Palas, el tercer parque nacional del país. Es sorprendente cómo los vehículos pueden circular a velocidades como en España consideraríamos una locura con este tipo de clima y estado de la carretera, pero las ruedas están equipadas con clavos que permiten una tracción más eficiente incluso con hielo. Estamos a jueves por la mañana, aún no hemos podido ver auroras. Mirando los mapas, todo el país entero, Finlandia, está tapado por nubes. El ambiente es increíble, eso sí, lo estamos pasando bien, pero nos faltan las auroras. Esta noche y mañana dan bastante actividad y el objetivo va a ser que, aunque tengamos que pasar a Suecia, ir a por ellas, aunque tengamos que conducir 3-4 horas. Hoy sí que sí, vamos a ir a por ellas porque hoy y mañana son los días clave. Así que vamos a ver qué pasa. De momento, ahora volvemos, nos vamos a una sauna finlandesa
y a pasar el día. Luego ya cuando anochezca nos ponemos las pilas y a tope. Después de subir ahí las palas y para reponer fuerzas, paramos en un sitio a probar la sopa de reno ahumado. Posteriormente quedaba algo que todos estábamos esperando, la sauna finlandesa y baño en el lago helado. Con las energías renovadas nos disponíamos a cruzar hasta Suecia en busca de claros que según las previsiones se estaban produciendo. Desgraciadamente esos claros no existieron y tuvimos que abortar misión y volver para casa sin ver ni fotografiar auroras un día más. Bien, terminamos este jueves, están todos durmiendo ya. Hace poco hemos llegado, hemos hecho más de 3 horas de vuelta, hemos cruzado incluso a Suecia buscando un claro que debía haber según las previsiones. Allí no había claro, está todo el país de Finlandia nublado, parte de Suecia nublado. Y mañana nos queda lo que es la gran esperanza, nos vamos a Kiruna, otra vez a Suecia, vamos a saltar a Suecia. Por la mañana, mediodía, miraremos de hacer fotografía con alces y renos. Nos dan cierta actividad de auroras mañana, puede ser una noche espectacular. No quiero imaginarme nada porque por ahora pues 0 de 4, se está terminando la semana ya y está siendo un poco desesperante, la verdad. Nos lo jugamos todo mañana, yo creo. Es un all-in en toda regla. Por ahora nos vamos a descansar un poco, que mañana tenemos un día largo por delante y seguramente o esperemos que sea también intenso. Así que nada, a ver cómo termina esta experiencia. Hasta ahora, pues bueno, la experiencia de visitar Finlandia muy buena, pero nos falta culminar con las auroras, que al final era el requisito, bueno, el objetivo principal del viaje. Así que en pocas horas veremos ya o sabremos cómo termina todo. Buenas noches. El día que tenía que ser definitivo para nosotros empezaba con unas 4 horas de camino rumbo a Kiruna para intentar ver y fotografiar alces y renos en libertad. Los alces son grandes, de patas largas y cuello y cuerpo robustos, y el macho tiene las astas en forma de pala, mientras el reno es más pequeño y esbelto y sus astas son más delgadas y ramificadas.
Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia. Cuenta con unos 16.000 habitantes y la industria de la extracción de mineral de hierro ha resultado clave para su desarrollo, ya que cuenta con la mina de hierro subterránea más grande del mundo. Debido a estas minas subterráneas se está hundiendo y el gobierno sueco la está trasladando del lugar. Incluso hay una película en Netflix sobre ello, El abismo de Kiruna. ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿Pero no llegabas esta noche? Sorpresa. ¿Qué pasa en la mina? Ha habido un hundimiento, pero no hay heridos. ¿Por qué tienes que ir? ¿No tienen gente? Nadie conoce el monte mejor que Frigga. Tranquilízate. ¿Cuántos siguen ahí abajo? Hay 108 obreros y 4 del servicio de rescate. ¿Dónde estamos? Es lo que le pasará a Kiruna si no la trasladamos. Tenemos que evacuar. Hay una falla gigantesca, justo debajo de Kiruna. La ciudad se hundirá. Hemos llegado a nuestra casa de Kiruna, hemos hecho fotos a arces, a renos, ha estado espectacular, o sea, vaya animales. Ahora vamos a comprar algo de comida para cenar y nos vamos a buscar auroras. Sorprendentemente, como no podía ser de otra manera, el cielo en Kiruna llevaba toda la semana ofreciendo claros y viéndose auroras desde las cámaras que teníamos, y es llegar nosotros y se tapa completamente. O sea, no sé Manel dónde va a querer ir a buscar auroras, pero ahora mismo los ánimos los empiezo a tener ya por los suelos, porque eso pinta muy mal. Esta era la noche clave, o sea que ahora vamos a buscar la comida, desempaquetamos todo, dejamos todos los trastos y nos vamos a comprar algo de comida y a buscar auroras. No sé cuántas horas de coche tendremos que hacer, no sé qué plan tiene Manel, pero la cosa la veo bastante jodida, así que nada, vamos a abrir las maletas y a ver qué pasa. De momento, según la meteo, en Kiruna, que es donde estamos aquí ahora mismo, nosotros venimos de Nikkaluokta, ¿vale? Que está tapado y tiene sentido, o sea, de momento el radar bien, ¿vale? Porque esa parte estaba tapada. Y a la pasado Kiruna, o sea, digamos, dirección de donde hemos venido, o sea, por donde hemos llegado hoy, a Suecia, es ahí, es donde más claros tienen que haber. Que de hecho, cuando veníamos por la carretera, lo habéis visto, que es donde estaba el cielo azul. Y todo lo que hemos cruzado, que todo este tramo que estaba el sol ahí dándonos, era este tramo de aquí. Entonces yo tiraría dirección para atrás, ¿vale? De donde venimos, un poco. Y a medida que vaya evolucionando la noche, es donde van a ver más claros. Dirección como vintage puede ser, ¿sabes? Esta zona de aquí. Y si luego tenemos que seguir bajando hasta aquí, bajamos hasta aquí. Pero yo tiraría, ¿ves? La carretera esta, hacia aquí, hacia dirección vintage. Dispuestos a quemar nuestro último cartucho, nos dispusimos a preparar el material. Aunque en Finlandia las temperaturas oscilaron entre los -1 y 1 grados, en Kiruna teníamos -10 grados y pintaba que conforme fuera anocheciendo aún irían bajando más las temperaturas. Así que hicimos uso de las plantillas calentadoras para los pies y bolsas calentadoras para los guantes. Ahora sí, parecía que todo el material que nos habían mandado los amigos de KF Concept podría dar sus frutos. Más que nada los trípodes, que era lo único que aún no habíamos podido usar. Pues como comenté en el vídeo donde muestro todo el material, para poder fotografiar auroras y poder realizar capturas de larga exposición y de varios segundos, un buen trípode es indispensable. Pues parece que está abriendo el cielo, estamos a 28 de febrero, la que ya se hablaba, la alineación planetaria de la que se ha estado hablando tanto estos días. Tenemos a Venus por aquí detrás mío, por aquí arriba tenemos a Júpiter y más para allá tenemos a Marte. Júpiter por aquí. Y como estáis viendo, el cielo despejado, así que
es posible que podamos hasta ver las auroras desde aquí la casa. Estamos todos nerviosos. Vamos a prepararnos ya, vamos a comprar algo por si acaso, bueno, para comer, para cenar algo, pero creo que ni vamos a cenar, no sé ni si vamos a comprar, sí. Creo que vamos a parar un momento para comprar algo rápido y nos vamos a buscar un claro grande sin perder ni un minuto. Así que vamos allá. En un determinado momento, Manel paró la furgoneta de repente. Estábamos al lado de lo que parecía un lago congelado. Saltamos y empezamos rápidamente a montar los trípodes y las cámaras a la espera del espectáculo. Vídeo equipo, lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! Parecía que ya lo habíamos vivido todo. Habíamos finalmente conseguido ver y fotografiar auroras boreales. Sueño cumplido y nos dábamos por satisfechos sin saber que eso era solo el preludio de lo que realmente nos esperaba, cuando de repente sucedió la magia. Estoy viendo morado. Sí, sí. Lo he sacado rojos. Ahí estoy yo, ahí estoy ¡Hola! ¡Vamos! No veas que aquí arriba. Pero ¿cómo se estaba formando en un momento el... Yo lo estoy grabando. ¡Buah, chaval! ¿Pero qué es esto? La nieve se está haciendo de día. Sí, es que se está... Mirad la nieve, tío. ¡Os estoy grabando a vosotros! ¡Os estoy grabando! ¡Hola! Pero que se está haciendo de día, tío. Se está haciendo de día. ¡Guau, chaval! ¡Qué rápido que mueven! ¡Qué rápido que se están moviendo! ¡Qué bestia! Mira, mira, mira cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? Ya ves. ¿Menos 15? Pues sí. Ni se nota la temperatura aquí que está con esta emoción. Mira, mira cómo se está dibujando. Mira cómo se está dibujando en Orión. Mira, mira, mira qué viento. ¡Hola! Bueno, esto es insuperable, chavales. O sea, después de esto es insuperable. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero mira. Mira, mira cómo se está dibujando. ¿Cómo ha pelado todo esto aquí? ¿Qué es esto, tío? Si no sé ni para dónde apuntar, que esto es un gran angular, que está todo el cielo igual. ¿Qué es esto? ¡Madre mía!
aurora cómo se está dibujando en un momento. O sea, aquí no puedes poner ni un segundo de exposición, se está moviendo muy rápido. ¿Pero qué es esto? Si la estoy grabando en vídeo, tío, si se ve perfecta. ¿Cómo va avanzando? Pero. Es que es de día, sí, es que... Se ve el lago. Se ve la sombra. Sí, lo grabo. Mira, qué puto espectáculo. Lo veo. ¡Wow! ¡Arriba! ¡Fíjate! Oh my God. ¡Dios! ¡Dios! Dios. Es muy loco, muy loco. Posiblemente sea la mejor aurora del año. Esto es muy loco. ¡Dios! ¡Fuck! ¿Qué? ¿Sueño cumplido? ¡Guau! Se ve la cámara. Mira al fondo. Sí. Pero no bien vais a... ¡Qué bestia, tío! Mira. Buah, es que estamos encima... O sea, estamos encima de un lago helado. Nos estamos hundiendo bastante a ratos, que hasta yo pensaba que habíamos caído en el lago. Pero por suerte parece que no. Mira. Mira aquí atrás. Es que se ve verde, tío. Me acabo de hundir. ¡Uy! Es que se ve verde. Nacho, venga un momento con la cámara, con la de esto. Me han dicho que has llorado. He llorado y te estaba buscando para darte un abrazo. Por agradecerte porque gracias a ti estamos todos aquí. ¿Qué va, tío? Y la verdad que me alegro mucho. Manel nos ha traído Manel es el que nos ha traído, tú nos has juntado, todos hemos estado aquí un poco animándonos todo el rato y la verdad que ha sido una pasada. Me alegro que lo hayamos cumplido porque también era un sueño mío. Sí, y lo merecíamos, porque final, hemos sufrido, también. Que al final lo que quería era compartirlo con compañeros. Gracias. Gracias a ti por todo. Que... ¡Buah! Detrás. Al lado. Se está haciendo de día, es que es verde. ¿Quién ha dicho que no se veía el verde? Se ve verde. ¿Quién ha dicho que no se veía el verde? ¡Los terraplanistas!
¡Guau! Mira la danza. Qué pasada. ¡Guau! Qué pasada, tío. Qué pasada. ¡Hola! Mira. ¡Guau, chaval! ¡Hola, tío! Y así culminaba nuestro viaje en busca de auroras, habiendo vivido momentos únicos que nunca olvidaremos entre la mejor compañía y habiendo tenido que esperar hasta el último momento para cumplir un sueño. Pero la espera valió la pena. Esta temporada ha sido récord en actividad de auroras y ya estamos preparando nuestro regreso, pero somos conscientes que lo vivido fue excepcional y posiblemente no se repita nunca más. Gracias a Manel y a todo el equipo que nos ha acompañado en esta aventura y gracias a KF Concept por su apoyo. El material fue necesario y clave para una experiencia como esta y tenéis los enlaces en la descripción de lo que utilizamos por si vais en busca de auroras como nosotros. Gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Asprotívisa a todo gas, rumbo a Laponia y mucho más. Roba nieve y nubes, ¿qué más da? Con Wild Encounters la fiesta ya está. Wild Encounters, la aventura total. Renos y Ances, un plan fenomenal. Sauna finlandesa, un lago helado, Nacho medio ahogado y a Papá Noel le hemos saludado. Manel nos guía siempre entusiasmado. Kiruna, Kiruna, la aurora nos espera. Verde esperanza en la noche sueca, la buscaremos de cualquier manera. Wild Encounters, la aventura completa. Manel el jefe, con su labia y su arte. Tranquilos amigos, que hay mucho que darte. Parques nacionales, pura adrenalina, Finlandia salvaje, qué maravilla. De Rovaniemi a Suecia en la furgo Volkswagen, por carreteras heladas donde los paisajes se expanden. Soñamos con luces, sí, eso es verdad, pero la aventura ya es felicidad. Kiruna, Kiruna, la aurora nos espera. Verde esperanza en la noche sueca, la buscaremos de cualquier manera. Wild Encounters, la aventura completa. Quizás las nubes nos quieran fastidiar, pero este viaje no lo vamos a olvidar. Amigos, risas y un paisaje brutal. Gracias Manel, eres un tipo genial. Kiruna, Kiruna, la aurora nos espera. Verde esperanza en la noche sueca, la buscaremos de cualquier manera. Wild Encounters, la aventura completa. Pero en Kiruna la magia surgió, un lago helado, el cielo se abrió.